condiciones para que se pueda reanudar el diálogo entre oposición y gobierno? ¿Ustedes están dispuestos a dialogar con el gobierno nacional? Yo creo que antes que plantearnos el problema de las condiciones, hay que plantear el problema de la necesidad. Hay mucha necesidad en Venezuela de diálogo, hay muchísima necesidad y eso el gobierno debe entender. El gobierno, por cierto, perdió la oportunidad en abril y mayo, una oportunidad que tuvo y la menospreció porque priorizó la política en su propio seno, los equilibrios internos. La noción de que el país son solamente ellos y no todo el resto de los venezolanos. Hay, por cierto, recientemente una nueva alusión al tema por parte del presidente de la Asamblea Nacional, que dice que no puede haber escuálidos al frente de empresas del Estado. No, son venezolanos lo que tiene que haber. Yo no sé a qué se refiere él, pero lo cierto es que hay que buscar el mejor talento venezolano, esté donde esté, por el amor de Dios. Bueno, pero volviendo al asunto, yo creo que esas condiciones hay que crearlas, esas condiciones hay que generarlas y los demócratas siempre debemos estar dispuestos a eso, porque el país es muy grave. Ojalá que el gobierno se aperciba de eso, porque aquí lo que ha colapsado, es la verdad, Carolina, lo que de verdad está en crisis en Venezuela es el modo hegemónico, eso que llaman el modelo, lo que es la presunción de que el grupo en el poder es el país y que ese tiene el monopolio del patriotismo, el monopolio de la racionalidad y el monopolio de la bondad. Resulta que los venezolanos somos 30 millones, hay muchos problemas en Venezuela y hay que responder a los problemas de todos. Y todos queremos, en realidad. Y tú lo ves, porque yo converso mucho con gente de distintas posiciones políticas, inclusive simpatizantes del gobierno, gente que ha creído en el mensaje del proceso. Y todo el mundo quiere un país sin divisiones, sin exclusiones, sin discriminaciones. Un país donde podamos ventilar nuestras diferencias sensatamente, como dice la gaita, que ya van a empezar a sonar, sin rencor. Usted dice que el gobierno nacional tiene que estar convencido del diálogo. La oposición está convencida de ese diálogo porque ustedes establecieron ciertas condiciones. Uno era la liberación de los denominados presos políticos. El gobierno nacional liberó con una medida humanitaria a Iván Simonovic. También en relación a los estudiantes detenidos, ya quedan pocos estudiantes detenidos. El tema del Poder Judicial y el Poder Electoral, ya se están estableciendo los comités para designar a los nuevos rectores. ¿Hay nuevas condiciones para el diálogo por parte de la oposición? No, fíjate, hay que hablar de los problemas nacionales. Y la vigencia del Estado de Derecho es un problema nacional, siempre, por supuesto, porque no solo es la garantía del derecho a la vida y el derecho a la libertad, que por cierto tenemos compañeros que están presos siendo sometidos a vejámenes inhumanos completamente absurdos. Cuando uno ve, por ejemplo, que un caso tan grave, en este mismo programa, lo vi temprano, se estaba comentando la reacción del gobierno mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de los estudiantes, un caso tan horrible y tan grave. El Estado mexicano estuvo dispuesto a aceptar además el examen de los organismos internacionales y en una actitud proactiva de ver cómo se resuelve. ¿Por qué? Porque tiene que repugnarle, porque es contrario a la Constitución y a los derechos, los fueros esenciales de las personas, ese tipo de cosas. Bueno, en Venezuela es distinto. El gobierno venezolano al revés. El gobierno de Venezuela más bien se siente obligado a protegerse de la tutela internacional de derechos humanos, a evitar la inspección, a que no vengan las comisiones, a que no haya vigilancia internacional y no hay tampoco, cuando se va a los tribunales, no hay tampoco la posibilidad de tener en los tribunales respuesta. Respuesta, por ejemplo, López lo que está pidiendo es que la juez se pronuncie sobre este planteamiento. No se han celebrado más audiencias desde esta recomendación. Además, sigue preso después de la recomendación y no simplemente pronunciarse, es decir, no admitimos esa recomendación por esto. Eso no es una cosa, elemental. Ahora, esas cosas son temas muy serios y muy graves que los venezolanos tenemos que acometer porque nos afectan a todos, no solo los que están presos. Doctor, tenemos muchísimas interrogantes del público. Lo invitamos para que responda todas estas preguntas con nuestro compañero Gabriel López. Estuvimos hablando de pelota antes, Gabriel y yo. Sí, señor. Doctor Aveledo, de nuevo bienvenido a Primera Página. Lo sabemos, además, fanático del béisbol a nivel mundial. Doctor Aveledo, sí le vamos a pedir, por favor, su gentileza y colaboración en respuestas cortas y precisas para poder darle mayor cabida a la participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, Gabriel, con gusto. @Primera Página para el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Por ejemplo, le pregunta @Kervis Peña,
Doctor Aveledo, ¿por qué por favor no nos explica a los venezolanos cuál es el verdadero problema de fondo en la mesa de la Unidad Democrática? El verdadero problema de fondo para la mesa, como tiene que ser para todos los venezolanos, es que hay que encontrar soluciones para los problemas reales de la vida de los venezolanos de carne y hueso, que tenemos la inflación más alta del mundo, que tenemos una escasez de alimentos y de medicinas, que no crece el empleo privado, que tenemos la sociedad más violenta y más insegura de América Latina, solo con la excepción de Honduras, y una de las más inseguras del mundo. Esos tienen que ser los problemas para la unidad, que es la alternativa de poder, y tienen que ser los poderes para el gobierno. Los problemas de fondo no pueden ser los problemas internos, los problemas tienen que ser los problemas del país, porque el liderazgo tiene la obligación de dar respuesta al país. @Edgar García le pregunta, doctor Aveledo, ¿usted se va a postular a algún cargo de elección popular próximamente? Esa respuesta va fácil, no. Nos escribe @Iván Figuera 1 también, doctor Aveledo. ¿Qué opina usted del discurso de Chugo Torrealba al decir que el diálogo con el gobierno nacional se acabó? Bueno, se acabó, no quiere decir que no pueda volver a empezar. Tiene razón Chugo en el sentido que se acabó el diálogo porque esperamos que el gobierno dé muestras concretas y sinceras de que quiere dialogar por el bien de Venezuela. Pero los demócratas, y Chugo en eso ha sido muy claro siempre, desde antes de tener esta responsabilidad, tenemos que estar siempre dispuestos a dialogar por el bien del país. @Julio Romero le pregunta, doctor Aveledo, ¿considera usted que su salida de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática obedeció al capricho de particulares de partidos de la oposición venezolana? Obedeció una razón muy sencilla. La autoridad del secretario ejecutivo deriva de su capacidad, de la confianza que le tengan todos los actores en la mesa y su capacidad para arbitrar en los conflictos y para proponer soluciones. Como había llegado un momento en el cual ya mi nombre y mis posiciones generaban polémica en el propio seno de la mesa, a mí me pareció que la unidad era más importante que la persona, que la unidad era más importante del secretario ejecutivo, que había que preservarla. Y por eso di un paso al lado para salir de la secretaría y pasar del primero al último de los puestos, sin ningún rencor, sin ninguna amargura, trabajando como un militante, así estoy trabajando. La gente que está conmigo en mi oficina dice que trabajo ahora más que cuando era secretario ejecutivo. En realidad, la verdad que ahora como militante, pues tengo obligaciones mayores. Pero lo importante es que, y yo creo que eso es lo que hay que subrayar en este caso, es que la unidad, que es un compromiso con el país, es más importante que los intereses personales y los intereses partidistas. Doctor Aveledo, a propósito de su respuesta, me gustaría a título personal repreguntarle, usted ha dicho que sus posiciones generaban inconformidad en algunos sectores a lo interno de la mesa. ¿Podemos los venezolanos conocer cuáles eran esos sectores dentro de la mesa que estaban inconformes con sus posiciones? Tú sabes que a mí, después de todo este tiempo, ya se me olvidó, porque lo importante es mirar hacia adelante y no hacia atrás. @Osvaldo Herrera le pregunta, doctor Aveledo, más que una pregunta es un comentario, a ver qué usted le puede responder. Dice, como opositor, no siento una cercanía con la mesa de la Unidad Democrática, no siento que estén aprovechando los males para captar adeptos. ¿Qué le responde Osvaldo Herrera? Pues que hay que tomar muy en cuenta tu sensación, tus sentimientos, Osvaldo, que la oposición tiene que ser no solo oposición, no solo oponerse, es una alternativa de poder y eso significa encarnar la protesta y encarnar la esperanza. Y tenemos nosotros que buscar acercarnos a ti y, si me permites, también tú tratar de acercarte hacia el centro, hacia donde está el gran espacio de los venezolanos que quieren soluciones. @Basta de Petróleo le pregunta, doctor Aveledo, ¿no cree usted que dialogar con el gobierno es un error sin que antes el gobierno, por ejemplo, devuelva a las alcaldías y gobernaciones sus competencias constitucionales? Bueno, ese es un tema muy importante, la vigencia de la Constitución. La vigencia de la Constitución es esencial y es siempre el marco para cualquier diálogo. Lo que en Venezuela, si en Venezuela se cumpliera la Constitución cabalmente, por ejemplo, se respetara el Estado federal y descentralizado y se respetara las gobernaciones y a las alcaldías, habría un clima muchísimo mejor y muchísimo menos enconado. Ese es un tema, por cierto, hay que estar siempre dispuesto a conversar. Y en la vida, ¿por qué? Porque los ciudadanos de todos los municipios, de todos los estados, están sufriendo las consecuencias de la discriminación o del escaso respeto a la Constitución en este campo.
Una última pregunta, doctor Abeledo. Por razones de tiempo siguen llegando muchísimos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Agradecemos a nuestra audiencia por sus gentiles comentarios y se la voy a resumir en una pregunta de Carlos Alberto Muñoz. Él le pregunta, doctor Abeledo, ¿piensa que el candidato presidencial debería ser Henry Falcón para unas próximas elecciones? También hay preguntas similares en torno a otros dirigentes de la Mesa de la Unidad. Pues mira, el candidato presidencial de la Unidad se escogerá por una elección primaria. Eso es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es una elección primaria con garantías para todos, con un proceso transparente, y serán los venezolanos los que escogerán el candidato presidencial de la Unidad. Y tenemos un excelente manojo de opciones y los venezolanos escogerán. Esa es la garantía. No se trata de una escogencia metafísica, de una escogencia parapsicológica, se trata de una escogencia de los venezolanos en su decisión mediante el voto en una elección primaria. Parlamentarias 2015. La Cruciales. oposición, ¿cómo va a estar allí? Muy importante, unida y con un mensaje para tener un parlamento útil. La Asamblea Nacional hoy no es útil a los venezolanos, porque no representa a todos, no legisla en nombre y en beneficio de todos y no controla al Ejecutivo Nacional en el interés de todos. ¿El control qué significa? Control desde el punto de vista del gasto. Se aprueban presupuestos, créditos adicionales, endeudamientos colosales y sin que se dé cuenta de ello efectivamente. Control político, ¿se están haciendo las cosas que benefician a la gente o no? Y efectivamente, ¿qué hace la Asamblea para impedir que haya políticas que fomentan la inflación, políticas que fomentan la escasez, políticas que fomentan la inseguridad? Y en tercer lugar, pues desde luego el control de la corrupción, que es también un asunto para el cual tiene que haber vigilancia de la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solo controla a los alcaldes y gobernadores que son o han sido postulados por la Unidad. Sin embargo, no se ocupa del inmenso problema del gasto público. Ya tenemos que despedir. Una respuesta corta, por favor, doctor Ramón Guillermo. ¿Cuál es el futuro de la oposición en nuestro país? El futuro de la oposición es conseguir para Venezuela un cambio pacífico, democrático, constitucional, electoral.